Saludos, mis hermanos y hermanas. Bienvenidos a una meditación más de la Palabra del Señor en nuestra serie titulada Lecciones Prácticas de la Biblia para tener éxito en nuestra vida espiritual. El título de nuestra meditación hoy es La siembra de la verdad. El texto bíblico se encuentra en Lucas, capítulo 8, versículos 4 al 5. Dice: Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad acudían a él, les habló por medio de una parábola. Un sembrador salió a sembrar su semilla. Mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la roca, y cuando creció, se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron al mismo tiempo y la ahogaron. Y otra parte, cuando creció, llevó fruto a 100 por uno. Hablando de estas cosas, exclamó: El que tiene oído para oír, oiga. Sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola, y él dijo: A vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y quita la palabra de sus corazones, para que no crean y sean salvos. Los de sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz. Por un tiempo crecen, y en el tiempo de la prueba se apartan. En cuanto a la parte que cayó entre los espinos, estos son los que oyeron, pero mientras siguen su camino, son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y no llegan a la madurez. Pero en cuanto a la parte que cayó en buena tierra, estos son los que al oír con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y llevan fruto con perseverancia. Oremos. Padre que está en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Le agradecemos por la oportunidad que nos da de compartir su palabra a través de estos medios. Le rogamos que el Espíritu Santo nos use, el Espíritu Santo nos ilumine al presentar su mensaje. Y también rogamos que a través del Espíritu Santo su verdad pueda llegar a los oídos y los corazones de las almas que lo necesitan. Humildemente lo rogamos en el nombre bendito de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Por medio de la parábola del sembrador, Cristo ilustra las cosas del reino de los cielos y la obra que el gran labrador hace por su pueblo. A semejanza de uno que siembra en el campo, él vino a esparcir los granos celestiales de la verdad. A causa de su simplicidad, la parábola del sembrador no ha sido valorada como debiera haber sido. De la semilla natural echada en el terreno, Cristo desea guiar nuestras mentes a la semilla del Evangelio, cuya siembra produce el retorno de los hombres a su lealtad a Dios. Las mismas leyes que gobiernan la siembra de la semilla terrenal rigen la siembra de la simiente de verdad. Los mismos discípulos no habían entendido la parábola, pero su interés se despertó. Vinieron a Jesús en privado y le pidieron una explicación. Este era el deseo que Cristo quería despertar a fin de poder darles instrucción más definida. Aquellos que estudian la palabra de Dios con corazones abiertos a la iluminación del Espíritu Santo no permanecerán en las tinieblas en cuanto a su significado. Dice la palabra del Señor: el que quisiere hacer su voluntad, la voluntad de Dios, dijo Cristo, conocerá de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. Juan 7:17. Todos los que acuden a Cristo en busca de un conocimiento más claro de la verdad lo recibirán. Él desplegará ante ellos los misterios del reino de los cielos, y estos misterios serán entendidos por el corazón que anhela conocer la verdad,
Una luz celestial brilla en el templo del alma, la cual se revelará a los demás, cual brillante fulgor de una lámpara en un camino oscuro. El texto dice, el sembrador salió a sembrar. Marcos 4:3. En el oriente, el estado de las cosas era tan inseguro y había tan grande peligro de violencias que la gente vivía principalmente en ciudades amuralladas y los labradores salían diariamente a desempeñar sus tareas fuera de los muros. Así Cristo, el sembrador celestial, salió a sembrar. Dejó su hogar de seguridad y paz, dejó la gloria que él tenía con el Padre antes que el mundo fuese, dejó su puesto en el trono del universo. Salió como uno que sufre, como hombre tentado, salió solo para sembrar con lágrimas, para verter su sangre, la simiente de vida para el mundo perdido. Sus servidores deben salir a sembrar de la misma manera. Cuando Abraham recibió el llamado a ser un sembrador de la simiente de verdad, se le ordenó, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y salió sin saber a dónde iba. Génesis 12:1, Hebreos 11:8. Así el apóstol Pablo, orando en el templo de Jerusalén, recibió el mensaje de Dios, ve, porque yo tengo que enviarte lejos a los gentiles. Hechos 22:21. Así los que son llamados a unirse con Cristo deben dejarlo todo para seguirle a Él. Las antiguas relaciones deben ser rotas, deben abandonarse los planes de la vida, debe renunciarse a las esperanzas terrenales. La semilla debe sembrarse con trabajo y lágrimas, en la soledad y mediante el sacrificio. La palabra de Dios es la semilla. Cada semilla tiene en sí un poder germinador. En ella está encerrada la vida de la planta. Así hay vida en la palabra de Dios. Cristo dice, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. El que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna. Juan capítulo 6, versículo 63, capítulo 5, versículo 24. En cada mandamiento, en cada promesa de la palabra de Dios, se halla el poder, la vida misma de Dios, por medio de los cuales pueden cumplirse el mandamiento y la promesa. Aquel que por fe recibe la palabra, está recibiendo la misma vida y carácter de Dios. Cada semilla lleva fruto según su especie. Sembrad la semilla en las debidas condiciones y desarrollará su propia vida en la planta. Recibid en el alma por la fe la incorruptible simiente de la palabra y producirá un carácter y una vida a la semejanza del carácter y la vida de Dios. Los siervos de Cristo han de hacer la misma obra. En nuestros tiempos, así como en antaño, las verdades vitales de la palabra de Dios son puestas a un lado para dar lugar a las teorías y especulaciones humanas. Muchos profesos ministros del Evangelio no aceptan toda la Biblia como la palabra inspirada. Se ha despojado a la Biblia de su poder y los resultados se ven en una disminución del tono de la vida espiritual. En los sermones de muchos púlpitos de nuestros días no se nota esta divina manifestación que despierta la conciencia y vivifica el alma. Los oyentes no pueden decir, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Lucas 24:32. Hay muchas personas que están clamando por el Dios viviente y anhelan la presencia divina. Las teorías filosóficas o los ensayos literarios, por brillantes que sean, no pueden satisfacer el corazón. Los acertos e invenciones de los hombres no tienen ningún valor. Que la palabra de Dios hable a la gente, que los que han escuchado solo tradiciones, teorías y máximas humanas, oigan la voz de aquel cuya palabra puede renovar el alma para vida eterna. La siembra de la verdad relacionada con la obra de la educación. El sembrador siembra la palabra. Aquí se presenta el gran principio que debe gobernar toda obra educativa. La simiente es la palabra de Dios, pero en demasiadas escuelas de nuestro tiempo, la palabra de Dios se ha descartado. Otros temas ocupan la mente.
El estudio de los autores incrédulos ocupa mucho lugar en el sistema de educación. Los sentimientos escépticos se entretejen en el texto de los libros de estudio. Las investigaciones científicas desvían porque sus descubrimientos se interpretan mal y se pervierten. Se compara la palabra de Dios con las supuestas enseñanzas de la ciencia y se la hace aparecer como errónea e indigna de confianza. Así se siembran en las mentes juveniles semillas de duda que brotarán en el tiempo de la tentación. Cuando se pierde la fe en la palabra de Dios, el alma no tiene ninguna guía, ninguna seguridad. La juventud es arrastrada a senderos que se alejan de Dios y de la vida eterna. A esta causa debe atribuirse en sumo grado la iniquidad generalizada en el mundo moderno. Cuando se descarta la palabra de Dios, se rechaza su poder de refrenar las pasiones perversas del corazón natural. Los hombres siembran para la carne y de la carne ciegan corrupción. Además, en esto estriba la gran causa de la debilidad y deficiencia mentales. Al apartarse de la palabra de Dios para alimentarse de los escritos de hombres no inspirados, la mente llega a empequeñecerse y a degradarse. No se pone en contacto con los principios y amplios principios de la verdad eterna. La inteligencia se adapta a la comprensión de las cosas con las cuales se familiariza y al dedicarse a las cosas finitas, se debilita, su poder decrece y después de un tiempo llega a ser incapaz de ampliarse. Todo esto es falsa educación. La obra de todo maestro debe tender a afirmar la mente de la juventud en las grandes verdades de la palabra inspirada. Pero el que enseña verdades sagradas puede impartir únicamente aquello que él mismo conoce por experiencia. El sembrador salió a sembrar su semilla. Lucas 8:5. Cristo enseñó la verdad porque Él era la verdad. Su propio pensamiento, su carácter, la experiencia de su vida estaban encarnados en su enseñanza. Tal debe ocurrir con sus siervos. Aquellos que quieren enseñar la palabra han de hacer de ella algo propio mediante una experiencia personal. Deben saber qué significa tener a Cristo hecho para ellos sabiduría y justificación y santificación y redención. Al presentar a los demás la palabra de Dios, no han de hacerla parecer como algo supuesto o un tal vez. Deben declarar con el apóstol Pedro: no os hemos dado a conocer fábulas por arte compuestas, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 16. Todo ministro de Cristo y todo maestro deben poder decir con el amado Juan: porque la vida fue manifestada, y vimos y testificamos, y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre, y nos ha aparecido. Primera de Juan 1, versículo 2. Dios bendiga su palabra. Roguemos al Espíritu Santo para que la grabe en cada mente y en cada corazón, y la pongamos por obra. Amén.